no se compila directamente esto, ¿no? Es lo que entiendo. Es simplemente un intérprete. Exacto, compilarse se compila, pero porque te da errores de compilación, digamos, pero Mm. sí, sería lo que ustedes conocen un intérprete. Vamos a ver, voy a presentar. Me da una nueva opción de presentación. Ok, Rari. Voy a presentar toda la pantalla. Eh, esperen, tengo que darle permisos. Share, a ver. Preferencia del sistema. Pip, pip. Share. A ver, en teoría deberían de estar viendo mi pantalla. Sí, perfecto. Bien, yo voy a ir a mi hermoso Chrome. Firefox, perdón. No me gusta Chrome para nada y tengo todo en Firefox. Bien, este es el ejercicio que Miss Catherine dijo que se había trabado. Vamos a verlo. Todos los ejercicios anteriores los deberían de haber podido hacer. Hay algunos que son para hacer con guardas, como vimos la vez pasada. Para la persona nueva, que no me acuerdo el nombre, ahora me voy a acordar. Mentira, no me voy a acordar, lo voy a ver. Matías, ahí está. Para Matías, esto es Mumuki, es una herramienta que se usa en nuestra universidad, en realidad en esta materia específicamente. Es una plataforma hecha por unos amigos míos. Las guías también fueron hechas por mí y amigos. O sea, los ejercicios, hay ejercicios que hice yo directamente. Y es digamos, este justo es para la Universidad de Avellaneda, pero hay para diferentes universidades. En nuestro caso tenemos esto que lo que hace es poder aprender a programar de una manera más autónoma, digamos, más autodidacta. Y la idea es que hay una computadora atrás, digamos, que interpreta tu solución y te dice si pasó o no pasó las pruebas. Que pase o no que no pase las pruebas no significa que esté bien conceptualmente. Que pase las pruebas significa que la máquina dice que ustedes pudieron completar las pruebas exitosamente. Ahora, si ustedes ponen las soluciones directamente, como me pasó una vez, que pusieron, no sé, dispersión y devuelven 272, por ejemplo, eh, obviamente están engañando a la máquina, no están haciendo el ejercicio bien. Me pasó una vez y fue gracioso. Pero bueno, vamos a ver este ejercicio en particular que vamos a poder hacer con los conocimientos que tenemos hasta ahora del paradigma funcional. Veamos, dice, trabajamos con tres enteros que representan el nivel de un río en 3 días consecutivos. Por ejemplo, medimos los días 1, 2 y 3 y las mediciones son 22 centímetros, 283 centímetros y 294 centímetros. Definí la función dispersión que toma tres valores y devuelve la diferencia entre el más alto y el más bajo. Ejemplo, la dispersión entre 22, 283 y 294 es 272. ¿Por qué? Porque tiene que ser la diferencia entre el más alto y el más bajo. Entonces, el más alto, según lo que vemos acá, es 294 menos el más bajo, que según lo que vemos acá es 22. ¿Sí? ¿Cómo lo harían, por ejemplo, si fuera el más, ¿cómo sabemos el más bajo entre dos números?
Con la función min. Con la función min. Con la función, dijeron algo más y no escuché. Min. Min, vamos a verlo por consola. Recuerden que acá tienen una consola en la que pueden hacer ejercicios, pueden, digamos, hacer consultas, perdón. Tenemos la función mínimo. Si ustedes no saben la función que tal vez les pueden servir, pueden utilizar la parte de Haskell, la documentación que tiene Haskell, que si se fijan acá tiene el Haskell Language, que tal vez está en inglés, y si no, está Aprende Haskell por el bien de todos, que es una hermosa documentación que es recomendable para leer, que es una guía todo en español sobre Haskell, y muy, muy bella, miren, tienen dibujitos hermosos. ¿Sí? Acá está el índice y dice todo lo que es Haskell por un lado por el otro. Es más, el 12 ni lo vamos a ver, miren, tiene más cosas de lo que vamos a ver. El 13 tampoco, el 14 tampoco. Pero es un hermoso libro que está gratis ahí. Y si vamos acá, podría ver, bueno, podríamos ver la parte de community que sea en español. O podríamos pintar, decirle a la gente de Haskell, decirle, le hacemos el Haskell en español. Bueno, la cuestión es la siguiente. Ustedes lo que van a hacer es buscar en la documentación lo que quieran saber. Por ejemplo, no sé, The Very Beginning, Learn Your Haskell for Great Goods. Esto se lo... de Haskell Wiki. Acá está el GHC, cómo usarlo. La documentación de la librería. Y a ver si acá me dice Library Documentation. Pip, pip, pip. Bueno, acá buscaría mínimo. A ver si encuentro algo. Minimum. Ay, odio esto. Bueno, y si no, fácil Google. ¿Qué otra cosa? Haskell, minimum. Y acá me dice la documentación del minimum y el min. Son dos distintos. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver la de minimum. Solamente no la de minimum. Minimum la veremos más adelante. Y si vemos la documentación dice, ok, mínimo es de tipo ord A, que recibe dos parámetros. Yo esto les doy un tip para leerlo. Para leer los tipos de datos, está bueno contar la cantidad de flechitas que hay. Entonces eso nos dice la cantidad de parámetros que recibe. Acá vemos dos flechitas de estas chiquitas, significa que recibe dos parámetros. Y esto de acá adelante, ¿se acuerdan qué era? Esto de acá. Dominio. Ok, es el dominio, pero dicho en un orden más de conjunto más grande de lo que podría llegar a ser el dominio cuando hablábamos de los enteros, por ejemplo. ¿Era asignación de tipo, puede ser? No es una asignación de tipos, sino que lo que dice es que el tipo de dato va a pertenecer a la clase ord. La clase ord, si se fijan acá, ¿ven? Dice class ord. La clase ord involucra un montón de tipos de datos. Por ejemplo, el char, el double, el float, el int y el integer. ¿Sí? Char, double, float, int, integer son tipos de datos y la clase ord los agrupa a todos ellos. Entonces, nuestro mínimo va a poder tener tanto un char como un double, como un float, como un int, como un integer. ¿Qué significa que puede tener un char? Que, por ejemplo, yo puedo hacer mínimo A, B. Oh, y me va a decir que A es menor que B. O F, R, me va a decir F. O podemos poner, a ver. Ahí ya no funciona.
Bueno, pero sí me dice que un carácter es menor que otro. Entonces, es interesante porque acá solo con un link ya ustedes pueden saber más información sobre qué es ORD, ¿no? Antes habíamos visto el num. ¿Se acuerdan en cuál función habíamos visto el num? En la del más. La del más, exactamente, la función del más. Si vemos acá, a ver. Está definida. Uf, no lo tengo. La del más está. Y si no, podemos ver la de even. Even también. Even es par. No, es odd. Odio esto. ¿Dónde está el más? Bueno, vamos a buscar entonces dentro de las clases. Quiero buscar la clase. References hacker. No, esto es el prelude. Acá, clases, acá. Ja. Clases, acá. Num. Y acá me cuenta que num puede tener un double, un float, un int o integer. Fíjense que num es muy distinto de ord. Porque ord me permite. Me fui de acá. Clases. Ord. Ord me permite tener uno más. ¿Sí? Me permite tener el char. Entonces es interesante que el ord es otra clase que me agrupa otros tipos de datos. Y fíjense que acá además define cómo es el mínimo, cómo se compara, ¿no? Y cómo define el mínimo y el máximo, ¿no? Cosas interesantes del ordenamiento, ¿no? En cambio el num define cómo es la suma, la multiplicación. Acá está el sum. ¡Ah! ¡Ay, lo encontré! No lo encontraba. ¿Ven? Ahí está, num. Bien, me dice que puede usar, puedo usar la negación, puedo usar el absoluto, el signum y pasarla de íntegra a otra cosa. Bien, es interesante que mi hermoso min tiene esto adelante y eso significa que mi tipo de dato va a ser parte de esta clase. No puede ser cualquier tipo de dato. Tiene que ser parte sí o sí de esta clase. Es decir, que nos da una idea de que es algo ordenable. Entonces, también está bueno la palabra esta clase ord, porque nos da una idea de que es algo que se puede ordenar. Pero eso sí, una vez que un parámetro recibe un tipo de dato, ese tipo de dato se tiene que cumplir en el otro tipo de dato, en el otro parámetro, digo. ¿Sí? Siempre es el mismo. Por ejemplo, si yo quiero hacer mínimo 2 y f, debería tirarme error, ¿sí? ¿Pero por qué? Si son ordenables 2 y f, no son el mismo tipo de dato, entonces no debería poder funcionar. Consulta técnica, ¿se le pueden pasar solamente 2 argumentos o pueden ser más? Vamos a verlo. Fíjense, quería mostrarles esto, 2 y 2.3. Ustedes acá creen que 2 es de tipo int, pero no, es de tipo float, porque ya de por sí el 2 solo lo interpreta como 2.0. ¿Ven que lo devuelve acá? 2.0. Te lo devuelve en float. Vamos a ver la documentación. ¿Cuántos parámetros recibe? 2. 2, porque hay 2 flechas, ¿sí? Entonces, sí o sí, es para 2 parámetros. No puede ser para 3. ¿Mm?
Y eso no se puede modificar, ¿no? Tenemos que definir nosotros nuestra propia función nueva. Exacto, sí, deberíamos hacer nuestra propia función nueva que, por ejemplo, verifique entre 3. Ahora, yo les pregunto, ¿no? Este es el mínimo. Podemos ver el máximo, que es lo mismo. Vamos a ver acá en el prelude. Max. Perdón, una pregunta media tonta. No es, ninguna pregunta es tonta. Dígame. Viniendo de programar de C, viendo a Haskell, Haskell, que es un mundo totalmente distinto. Acá se usan lo que son ciclos, por ejemplo, para programar. Pues yo digo, si tengo que calcular el mínimo de 100 números, ¿qué hago con eso? No, no se usan los ciclos. Se usa el ¿Y ingenio. Vamos a verlo, y vamos a verlo. Recursividad. Recursividad puede ser, por pero qué? en este sentido va a ser importante la recursividad. Miremos el ejercicio. A ver, tenemos... voy a ver el max para quien... También, ¿no? Tenemos el mínimo, que es 2 números, el mínimo, y en este caso, 2 números para saber el máximo. 2, 3. Bueno, tarda un poco, fíjense que esto lo procesa una computadora, que está en un servidor, me da 3, ¿sí? Entonces el mínimo de 2, 3 me va a dar 2, el máximo de 2, 3 me va a dar 3. Y esto no importa cómo lo ponga, yo lo puedo poner así, siempre me va a decir cuál es el mínimo. ¿Sí? El máximo, en el caso del máximo. Bien, volvamos al ejercicio. Pensémoslo. ¿Qué pasa si yo le pregunto el mínimo de los 2 primeros números? ¿No? ¿Cómo es el mínimo de 3 números? Puedo preguntarle el mínimo de los 2 primeros números. Porque eso Y puedo después, preguntar. Sí, se después el pregunta los segundo dos y el tercero, primero y lo como después el segundo y el tercero, y después el mínimo de ambos resultados. Claro, o sea, si yo pregunto el primero, hay un perro, igual no sé, algo ahí, hace ruido, perdón. Si yo le pregunto cuál es el mínimo entre el primero y el segundo, me va a dar el mínimo entre estos dos, ¿no? En este caso, 22, ¿no? Si yo hago mínimo de 22 y 283, me va a dar 22. Ahora, si yo quiero saber el mínimo de estos tres, ya cuando hago el mínimo entre los dos primeros, tengo el mínimo entre estos dos. Ahora, ¿cómo podría ser los mínimos con 3? El mínimo del mínimo, porque no Exacto, tomaría los primeros valores y después lo compara con el que le queda. claro, hago el mínimo del mínimo entre 222 y 283 y 294, ¿no? Y con eso ya directamente me daría cuál sería el mínimo entre todos esos tres. ¿Se entiende? Vamos a dar la bienvenida a otra persona. ¿Me expliqué bien? ¿Quieren que lo...? Sí, hasta ahí vamos joya. Yo sigo con la intriga de qué pasa con los 100 números. Bueno, por ahora vamos por 3. No te dice 100 números. O sea, vamos por 3 solamente. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero saber el máximo entre 3 números? ¿Cómo lo haría? Igual, pero con Max. Claro, igual, pero con max. Entonces, max 22, 283, 294. ¿Sí? Perfecto. Y esto no importa el orden. Si se fijan, puedo hacer así. Siempre me va a dar el mínimo. ¿Sí? Esa es la idea, la gracia. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para obtener el mínimo? Podemos hacer mínimo de 3. Entonces, dado un número
otro número y otro tercer número, ¿cómo hacemos? Lo mismo que Min, hace un ratito, pero poniendo los nombres. Claro, lo mismo que hace un Claro. ratito. Min de min 1, 2 min 1, 2 y fuera el 3. y por fuera el 3, exacto. ¿Sí? O también podemos hacer así, 3, min 1, 2. También funciona, fijémonos en la consola. Hacemos min de 2, 22 y después min 294, 22. Ahora, ¿qué pasa si le saco los paréntesis? Quiero aceptar a la persona que vino, pero también quiero tirar el error. Ahí está. Tira error. ¿Por qué tira error? Si yo le saco los paréntesis. Porque Porque debe está estar pensando, detectando el min como un string. El min lo claro, detecta como si fuera un parámetro más. Entonces este min está recibiendo 1, 2, 3, 4 parámetros. Loco, yo recibo 2, te dice min. ¿Ves? Y te dice además, el tipo de dato está mal, fíjate, estás haciendo lío. Te está diciendo básicamente acá. ¿Sí? Bien. Vamos entonces con la solución. Vamos a hacer el máximo de 3. 1, 2, 3. Y sería exactamente lo mismo. Perdón, 2, 3. Es indistinto, recuerden el orden, porque por suerte el máximo nos lo asegura. Y ahora lo que importa es hacer la dispersión, porque acá todo esto era para hacer la dispersión. Un número, otro número, otro número. Entonces, en realidad este era como las mediciones. Entonces, medición 1, medición día 1, medición día 2, medición día 3. Miren qué bello, cómo escribe Steffi estos códigos reentendibles. Entonces, la dispersión dice que devuelve la diferencia entre el más alto y el más bajo. ¿Cómo obtengo el más alto? Máximo. ¿Con el máximo? Máximo. Max 3. Max 3. Lo hicimos Max 3 para que reciba 3 parámetros. ¿Y qué le pasó? Las mediciones. ¿Cómo? Medición 3. 1, 2 y 3. La medición 1. Ah, medición día 1, medición día 2, medición día 3. ¿Sí? Bueno, entonces dice, toma la diferencia entre el más alto y el más bajo. ¿Cómo hago la diferencia? Con el menos. Con el guioncito del medio. Y ahora, Mínimo. Mínimo 3. Min 3. min 3. Y acá vendría Medición. medición día 1, medición día 2, medición día 3. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Funcionará? ¿No Creo que funcionará? no. Vamos a enviarlo. A ver. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. ¡Funcionó! Podemos probarlo en la consola si queremos también. Yo lo había hecho así, pero en vez de hacer las dos funciones máximo mínimo afuera, digamos, lo metí todo adentro y ahí no me funcionó. ¿Está mal ahí? Puede ser que te haya pasado algún paréntesis o algo por el estilo. ¿Querés pasarla? Bien, la puedo usar en la consola. ¿Querés pasarla por el chat a tu solución?
A ver, a ver. Con composición de funciones se puede ver, pero todavía no lo vimos composición de funciones, así que no lo vamos a ver. Muy bien. Acá paseó Damián su solución. Vamos a verla acá ahorita mismo. Pip, la copiamos y la pegamos. Así. Muy bien. El mínimo, sacáselo que lo estaba cambiando. El menos mínimo, Ok. solo min, el igual ese también. Eso todo borrarlo. ¿Querés pasármelo de vuelta? Pásamelo de vuelta. Así, Lo estaba así. modificando para Dale, parecer. dale. Modifícalo vos y pásamelo bien. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Entonces, dice acá Damián que esto no le funcionó. Vamos a mandarlo y vamos a ver por qué no funciona. Identación. La identación es muy importante en Haskell. Vamos a ponerle, a ver, el menos acá. A ver si con esto lo voy a agrandar para pantalla completa para ver si está bien. Muy bien. Vamos a ver. Hay un problemita acá. ¿Alguien sabe, se da cuenta de qué problemita tiene esta función? Creo que los paréntesis, profe, porque yo también lo había hecho así, algo parecido. Ok. No son los paréntesis. Ah, sí, son los paréntesis, es verdad. Perdón. Pero además hay otra cosa. Y no me salió por eso. En Haskell nos gustan mucho los espacios. Fíjense cómo está escrita la función dispersión. Dispersión, el nombre de la función, espacio, el primer parámetro, espacio, el segundo parámetro, espacio, el tercer parámetro, espacio igual, espacio y empezamos a hablar. Max, ¿cuántos parámetros recibe? ¿Los podemos separar con espacios a los parámetros? Vamos a separarlos. Max, espacio. ¿Cuál es el primer parámetro que recibe? Podemos separar el menos, ¿no? Espacio y espacio, separamos la función menos con los espacios para los parámetros. Recibe un parámetro y recibe otro parámetro. Vamos a ponerle el min, acá un espacio para que reciba los dos parámetros. Y lo mismo acá, al max un espacio para que reciba dos parámetros. Fíjense, ¿cuántos parámetros recibe este max? 2. ¡Dos! ¿Y esos paréntesis? Esos paréntesis hacen que sea 1. Recuerden que cuando yo agrego paréntesis, estoy agrupando un parámetro, ¿sí? Entonces esos paréntesis no tienen por qué ir. Max, espacio, primer parámetro, espacio, segundo parámetro, ¿sí? Lo mismo acá, ¿sí? Que no sería max, sino sería min, acá, es el min de min. Lo mismo, espacio, parámetro, espacio, parámetro, ¿sí? Y ahí sí recibe 2 parámetros. Ahí este min sí recibe 2 parámetros y este max recibe 2 parámetros. Ahora, ¿este max recibe 2 parámetros? No, uno solo. Sí, y encima acá hay como varios problemas de paréntesis. Entonces vamos a sacar el paréntesis de acá. Bueno, primer parámetro, ¿cuál quiero que sea? Nivel 3, max, nivel 2, bla, 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 todo esto hasta acá. ¿Quiero que sea un parámetro? No, solo nivel 3. Solo nivel 3, entonces lo voy a separar con un espacio, ¿sí? El segundo parámetro, ¿cuál quiero que sea? Max, nivel 2, max, nivel 1, nivel 2. ¿Está bien todo esto? Sí. Sí, perfecto. Entonces por eso lo entrecierro entre paréntesis. Ahí sí quiero que sea un parámetro. Entonces por eso lo entrecierro entre paréntesis. Bárbaro. Buenísimo, Damián, que pasaste tu problemática, porque es una problemática que puede pasarle a muchas personas. Veamos acá, en esta parte, ¿cuál es el parámetro que recibe? El primero, este min. Y ahí estaría uno solo.
Claro, bueno, acá encima te va a tirar error porque le falta un paréntesis para cerrar. Supongamos que tengo un paréntesis acá, pero estaría recibiendo uno solo, ¿no? Uno solo. Y yo no quiero uno, yo quiero que reciba dos. Entonces le voy a sacar los paréntesis, pero no solo le tengo que sacar los paréntesis, porque acá, o sea, yo los tengo que separar por espacio los parámetros. Así que tendría que separarlos por espacio, ¿en qué lado? ¿Dónde meto el espacio? Después de nivel 3. Después de nivel 3 le meto el espacio. Y ahí sí, mínimo recibe nivel 3 y recibe todo lo que devuelva a ser mínimo nivel 1, nivel 2. ¿Sí? Y ahí sí, lo probamos, lo enviamos y funciona. Sí, ahí cuando dijiste los parámetros los probé yo con los paréntesis. Está buenísimo, súper bárbaro esto que haya venido esta problemática, porque es una problemática muy normal, como venimos de funciones, todas le queremos meter paréntesis. Es un clásico, es más, es un clásico hacer así directamente. El clásico, y no ponemos paréntesis. Porque tenemos esa manía de ponerle paréntesis, este es el cuarto cuatrimestre, o sea, venimos mucho cuatrimestre de paréntesis después de la función, nombre de la función, paréntesis después del nombre de la función. Y bueno, nada, nos quedó el chip ese. Bien. Excelente este ejercicio, me gustó mucho. ¿Alguien se trabó? ¿Quiere que lo haga de vuelta? A mí me compiló, pero me dice que no se cumplieron los objetivos y me habla de algo llamado point free. ¡Oh! Habría que ver qué hiciste. ¿Querés pasármelo por chat? Porque acá no me dice nada de point free. ¿Es este? Sí. El último de todos. Bien. Vamos a ver. Bueno, todo. Sí. Tiki, tiki. A ver. Dice, max 3 tiene parámetros innecesarios, se puede eliminar por point free. Está bien, pero te dio amarillo. Amarillo implica que todo está perfecto. No está mal. Cuando habla de point free, es lo que sería composición. Con lo cual todavía no lo vimos. Entonces, si les tira este error en amarillo, déjenlo en amarillo. No pasa nada, no es rojo, no es que lo hicieron mal, sino que es una advertencia. Fíjense, dice, tu solución funcionó, pero hay cosas que mejorar. Y cuando les dice point free, cuando veamos composición, lo van a mejorar. Pero por ahora lo dejan así, que está bien. Después van y lo que hacen es entrar a la práctica, en realidad acá, y van a ver, ahí está, los que están en amarillo y pueden revolver a esos para terminarlos cuando veamos point free, que sería composición. ¿Sí? Ok. Buenísimo. ¿Alguna otra consulta? Voy a cerrar el chat así escucho que está el chat. Bueno, también dijo, a ver, voy a hidear porque no quiero que vean la solución. Esto. No quiero que vean la solución, pero voy a ir al 15, que es el de los pinos, que también se puede hacer tranquilamente. A ver, el 15, el 16 también se puede hacer. Sí, el 16 también se puede hacer. Y el 17 también. Súper bárbaro. Bueno, vamos a hacer el 16. Ajá. Vamos a borrarlos, así los hacemos ahora. Y el 17 también. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, no funciona. No funciona lo que quería hacer.
Vamos a hacer lo siguiente. Todo el mundo, o sea, voy a hacer la pregunta al revés. ¿Hay alguien que no hizo el ejercicio 15? Con una persona que me diga no, basta. Yo. Bien, perfecto. Entonces vamos a hacer todos lo siguiente. Vamos a abrir todos Mumuki y vamos a abrir el ejercicio 15 y vamos a tener un tiempo para poder resolverlo, ¿sí? La idea es que lo resuelvan ahora a vivo, en sus compus, en sus celulares, en donde estén, en su papel, si quieren, yo lo voy a presentar. Y la idea es que vayan resolviéndolo. Una vez que... quería eliminar otra cosa. Una vez que terminen, ponen en el chat, terminé. ¿Sí? No es necesario, digamos, que pasen las pruebas, pero traten de resolverlo, de hacer la práctica. Mientras tanto voy a buscar algo para tomar. El problema es que esto lo vi hace 2 días y no llegué a... Llegué 2 días al artículo, dije sí, esto va para adelante, hice un par de anotaciones, pero no llegué a armar algo para presentar con ustedes, así que preferí hacerlo la semana que viene. Y la semana que viene discutimos y también les paso el artículo para que lo vean allá. También. Toda la bibliografía que paso está disponible en internet. Esto es muy sencillo. Para esos detalles, en ese sentido, lo que sí, en general, esta historia en inglés, cómo se lleva con la lectura en inglés, bien más o menos, mal, muy mal. Bueno, porque la verdad que no es una cuestión de preferencia, es una cuestión de que realmente no hay tanto. Profe, una consulta. Diga. El ingreso de la altura, ¿se hace en centímetros o en metros? A ver, dice. En una plantación de pinos, en cada árbol se conoce la altura expresada en metros. Perdón. Oh, interesante. Tenemos conversiones. Profe, consulta técnica viendo este tipo de ejercicio. Hasta hace un rato le pregunté si había ciclo, me dijo que no, que se usa el Xgenio. Ahora la otra pregunta es, ¿se usan condicionales en Haskell? Recordemos que no existen los condicionales, lo que tenemos son las funciones partidas. Las funciones que habíamos visto, a ver, pim, vamos a venir acá, funcional. Ah, sí, recuerdo haber leído algo respecto a eso, ahora que lo menciona.
como el módulo y demás acá. Función por partes, ecuaciones por guarda, ¿sí? Por ejemplo, el máximo entre dos números es tal que x es mayor a y, igual a x. Entonces devolvemos x, otherwise devolvemos y. Habíamos visto la clase pasada, déjenme, esto es mi laburo. Esto es mi otro laburo, no, no solo mi laburo. ¿Dónde está? Qué raro, Open Research. Claro, hago millones de cosas. Ok, mi primer programa acá está, mi primer programa, chicos. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Habíamos hecho, por ejemplo, la función módulo, que era dado un número, me decía si ese número es mayor que 0, entonces me devolvía la x, si no, en otro caso, me devolvía menos x. Después teníamos la función escalón, que dado x mayor a 0, entonces me devolvía 1, si no, me devolvía 0, y después jugamos con lo que sería estoy en clase, con la hora y los minutos, y si cumplía la colección de que estaba en clase, que era una condición bastante grande e interesante, decía yupi, y si no, decía ufa. Es gracioso esto. Bien, profe, la aprovecho ya que la tengo ahí. Bueno, ahí veo que está escribiendo código Haskell en un archivo HS. Ahora, para compilar eso, ¿qué debería abrir? ¿La terminal? École, terminal, a veces con run active file va, yo no lo tengo configurado, la verdad es que desconozco cómo se configura, seguro se configura una pavada, pero yo lo que hago es GHCI y Sí. después copio el path y lo tiro. Y después voy trabajando en este archivo y después lo único que hago es $R para hacer un reload del archivo que estaba trabajando. Bien, joya, después me voy a tener que meter con eso, para chusmearlo. Sí, sí. La verdad es que no le hice nada. Ay, a ver si acá hay algo. Profe, yo el ejercicio lo había hecho, pero después de haber visto lo de función por partes me di cuenta que hay dos maneras. En realidad hay varias maneras de hacerlas, pero... Eso es lo interesante. Está bueno porque no hay una única manera de hacer las cosas. Así que, sí, totalmente. A ver. Esto parece ser que funciona para GHCI. Jump to definition. Mirá qué bueno. Saben esto, ¿no? En Visual Studio Code lo que tienen acá es complementos y son como extensiones que le ponen. Se congeló la transmisión. Ay, odio esto, por favor, Chrome. Habíamos quedado en que vos funcionabas. Oh, por Dios. Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo. Bueno. Visual Studio Code, como lo estaba mostrando, tiene acá la parte de complementos. Y, ¿están viendo? Sí, están viendo. Bien. Sí, Y la cuestión es que en los complementos tenemos la parte de cosas, por ejemplo, syntax highlighting, como para poner... Está bueno porque esto yo lo uso para que me highlightee bien las cosas. ¿Ven? Te pone todas las cositas bonitas. Sí, hasta ese llegué, ya lo tengo. Este es para integrar GHC. Acá hay que ver cómo configurarlo. Profe, yo lo hice, pero hay dos pruebas que no me estarían pasando. ¡Oh, muy bien! Bien. ¿Alguien más hizo? ¿Ya terminó? Sí, está bien eso. Está bien eso, está bien eso. Vamos a esperar, no nos apuramos.
¿Hay alguien que lo está haciendo en papel? Parece que no. ¿Hay alguien que esté más perdido que una papa y que no pueda ni siquiera empezar a escribir algo? Eso también es re importante, ¿eh? ¿Por qué una papa estaría perdida? No sé por qué dije esa expresión. Yo, pero es más de sentarme a programar. No, pero vamos que le metemos garra. A ver, veamos esto. Dice, en una plantación de pinos, de cada árbol se conoce la altura expresada en metros. Ok. El peso de un pino se puede calcular a partir de la altura así. Bueno, así se calcula el peso del pino. Bárbaro. Y después dice, los pinos se usan para llevarlos a una fábrica de muebles a la que les sirven los árboles de entre 400 y 1000 kilos. Un pino fuera de ese rango no le sirve a la fábrica. Lo que nos dice es, definir la función peso pino. Recibe la altura de un pino y devuelve su peso. Bien, entonces vamos a tener que crear una función peso pino. ¿Cómo creamos una función en Haskell? Pongo el nombre de la función y el parámetro. Perfecto. Una función se escribe en Haskell, se la define poniendo el nombre de la función, peso pino. ¿Sí? Como nos dice definir la función peso pino, así es como la escribimos la función. Entonces, toda función va a tener su nombre hermoso, espacio, cada uno de sus parámetros, igual, y lo que tiene que hacer la función. Entonces dice, peso pino, recibe la altura de un pino y devuelve su peso. Entonces, lo que va a recibir es una altura. ¿Cómo ponemos entonces el parámetro que va a recibir la función peso pino? ¿Cómo lo escribimos? Altura pino. Perfecto, altura pino. Bárbaro. Entonces, tenemos el nombre de la función, se llama peso pino, que recibe ¿cuántos parámetros? Y veo un espacio, un parámetro. Altura pino. Espacio, no hay ninguno más parámetros. Listo, un parámetro. Se llama altura pino. Bien, y ahora lo que tiene que hacer es devolver su peso. Bueno, acá está lo que tenemos que hacer con ingenio. Dice, el peso de un pino se puede calcular a partir de la altura así. 3 kilogramos por centímetro hasta 3 metros, 2 kilogramos por centímetro arriba de los 3 metros. Entonces, si tenemos un pino que pesa que tiene 2 metros, por ejemplo, acá lo dice, entonces va a pasar 600 kilos. ¿Por qué? Porque es 3 kilos por centímetro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 2 metros. 2 metros hay que pasarlo a centímetros, porque metros por centímetros no podemos hacer. Esto eran las cosas que en física siempre nos arruinaban la vida y que decía, cierto, lo tengo que pasar a la otra unidad de medida. Y vos estabas ahí como midiendo peras con manzanas y estabas que no, obviamente jamás te iba a dar. Clásico error de siempre, de toda la vida de la matemática y de la física. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es hacer una función que nos pase de metros a centímetros, ¿no? ¿Ya me seguís? Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Entonces, ¿cómo creamos una nueva función? ¿Por qué hay que pasar eso? Y porque si no, ¿cómo haces metros con centímetros? ¿Cómo haces? La altura del pino viene en metros. Y te dice que si son 2 metros, son 600 kilos. Y te dice que hay que hacer 3 por los centímetros que mide el pino.
Tenés que hacer una función partida. Ok. Pero, ¿no tengo que pasar los metros a centímetros o estoy mal? Yo multipliqué la altura por 300 en un caso. Yo lo hice en la misma función, así que... Ah, bueno. Está bien. Es una forma. A mí me gusta pasar las unidades de medida a lo que son. Digamos, primero agarro el ejercicio y pongo todo en la misma unidad de medida. Y después hago los cálculos. Porque si no, después hago lío con las unidades de medida y ya, por eso les digo, multiplicaba peras con manzana. Consulta. Sí. Teniendo en cuenta que estoy viendo que Haskell es un lenguaje de programación muy llevado a la matemática, si se quiere, con el uso de Sí. líneas y demás, ¿se le puede poner una condición compuesta, por ejemplo, 400 menor o igual X menor o igual 1000, por ejemplo? O sí tengo que definir dos condiciones, si se quiere, a Sí la... o sí tenés que hacer dos condiciones porque el menor solo recibe 2 parámetros. Ah, No listo. recibe 3. Entonces, por eso es que nomás lo tenés que hacer. Buenísimo. Pero sí, solo por eso. A veces, si bien está buenísimo lo que es la matemática y demás, las cosas cuando las pasamos a la computación, a la computadora y que lo interprete un lenguaje y demás, ahí se nos complica la cosa, no es tan sencilla. Bueno, ¿alguien me quiere seguir en esto de poner de metros a centímetros? Es igual que el compañero que no se multiplicó directo. Qué ganas de hacerlo así. Bueno, yo lo voy a hacer de metros a centímetros. Y a metros por 100. Claro, dado unos metros, me devuelven los centímetros, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? Metros por 100. Es tan tonto como eso. Y si alguien no sabe cuánto un metro es, Wikipedia es su amiga. ¿Cuántos centímetros son un metro? Dije metros. Y te dice 1 es igual a 100 centímetros. ¿Sí? Wikipedia, de Google. Y así pueden saberlo. No es necesario recordar nada. Entonces yo hago metros a centímetros. Bien. Ahora me dice 3 kilogramos por centímetro hasta 3 metros. Entonces, si tengo 2 metros, son 600 kilogramos. ¿Sí? Porque hago 2 por 100, ¿sí? Que son 200, por 3 kilogramos. Porque no supera los 3 metros. Ahora, si supera los 3 metros, sí, tenemos que hacer la suma de los primeros 3 metros, o sea, el peso de los primeros 3 metros, y después el peso de los siguientes 2, que son más livianito, digamos, por así decirlo. Bien, entonces, ¿cómo lo podría hacer? Si yo tengo 2 metros, ¿no? O sea, podría evitar, o sea, la parte de los siguientes 3, o sea, los arriba de los 3, podría estar multiplicada por 0 y chao. Y ahí no tendría ninguna función partida ni nada por el estilo. ¿No? No entendí lo que quiso decir. Multiplicar por 0 da 0. Entonces, todo lo que esté arriba de los 3 metros, cuando no son mayores de 3 metros, te va a dar 0. Digo. Sí. Sí, pero no entiendo no por es qué lo que... multiplicar por Ok, 0. bueno, vamos a hacerlo por partes, yo no tengo problema. ¿Quieren hacerlo por partes? Lo hacemos por partes. Entonces, si es hasta 3 metros, entonces la altura del pino es menor
o igual a 3 metros, ¿cuánto debería devolver el peso del pino? Joan, a ver, vos que me decías que estabas más perdido que una papa. ¿Sabés lo que es esto entonces? La primera parte sí, pero la segunda parte no la entiendo. Esta de acá, la que Sí, estoy resaltando. Bien, la de la derecha, sí. perfecto. Cuando tenemos una función partida, tenemos lo siguiente. Tenemos el nombre de la función, los parámetros que recibe, pero acá no vamos a tener el igual como teníamos antes. Acá vamos a tener 2 rayitas, o 3 rayitas, o n rayitas, la cantidad que vos necesites. Estas rayitas van a simular, como en matemáticas se trataba de simular, la llave enorme que se ponía para decir, ok, esto es, a ver, función por partes. La otra vez no sé si, a ver, la otra vez había tratado de hacer por esto y no, función por partes. En general las profes no me lo hacían tan copadamente. Ah, acá hay una, por ejemplo. Miren, una función hermosa por partes, que no se ve nada, pero bueno. Está definida acá, función a trozos, miren, también se dice. Y hay 3 partes. 1, 2, 3, ¿no? Bueno, y esos pipes, esas rayitas, tratan de emular esta gigantesca llave, ¿sí? El igual lo sacamos por una cuestión de intérprete, de cómo podemos interpretar que es Haskell. O sea, la compu va a ir cosita por cosita y va a ver que no hay un igual, entonces lo que va a esperar es un pipe. Y después el resto lo va a esperar, los otros pipes lo va a esperar según la indentación. Lo que necesitamos es solamente una indentación. Ya con un espacio alcanza y sobra. Sí. Consulta, en este caso el x que dice x mayor o igual a 0 y menor a 3, ¿cómo se expresa en Haskell esa condición? Bien, perfecto. Vamos a hacerlo acá en mi, ¿cómo se llama esto? Visual Studio Code. Vamos a hacer esta función acá, la vamos a tratar de recrear. Vamos a llamarla la función de Google, que vimos en Google. Entonces, dada una x, ¿no? F de x, dice. Fíjense cómo acá no utilizamos los paréntesis, como si se usa en matemática los paréntesis, ¿sí? Podemos llamarla F también, pero F es tan abstracta que le puse un nombre más copado. Y no usamos el igual, sino que usamos el pipe. ¿Sí? Y entonces, primero lo que viene es la condición de verdad, de verdadero o falso. Entonces, en lugar de venir x más 2, que sería la resultante, va primero la condición, x menor a 1. Entonces, x menor igual a 1. ¿Sí? Y acá viene un igual que vendría a ser el sí, pero en realidad es como lo estamos haciendo al revés. Entonces, sería devuelvo, si x es menor a 1, devuelvo menos x más 2. Después viene la siguiente condición. Si, y acá viene 0 es menor igual que x y x es mayor, es menor que 3, perdón, me equivoqué ahí. Profe, Entonces, pero en ese caso no entrarían ambas condiciones. ¿por qué lo decís? X menor o igual que 1, X es... Ah, perdón, es que es x menor o igual a menos 1. No sé, sí. Me equivoqué yo. Perdón, mi mala. Pero sí, si era menor de 1, sí, estaba mal. Estaba definida de esa forma. Rara, pero de esa forma. Y entonces acá sí, devuelvo x a la 2 menos 1. Y después, si
menos 1. No, si x es mayor a 4. Ay, siempre me cuesta hacerlo al revés. Devuelvo menos 1. Pero como este caso sería en otro caso, podríamos poner otherwise, que es la palabra reservada que sería en cualquier otro caso. Pero las dos valen, son iguales. Bien. Ah, no, pero encima acá esto es más interesante porque es x mayor a 4. O sea, entre 3 y 4 no hay nada. Ah, es muy interesante esto. Ni siquiera es otherwise. Entre 3 y 4 no pasa nada. ¿Se entendió esta parte de la función por partes? Sí, sí, sí. Bien. Fíjense, esto se tiene que hacer de esta forma porque así es que funciona el menor, si no, computacionalmente es muy difícil de programarlo. Esto es re difícil de programarlo computacionalmente. Bien. Entonces, volvamos al ejercicio. Y tenemos sí. Entonces, la altura del pino es menor que 3. ¿Qué debo hacer? Metro a centímetro de la altura. Metros a centímetros de la altura del pino, o sea, paso el pino a centímetros Por 3. por 3. ¿Sí? Yo por los dos le puse paréntesis porque sigo desconfiando. A mí me parece perfecto que pongas paréntesis, y no solo por desconfianza, sino que me parece perfecto por una cuestión de que es más entendible. Queda, mirá, la altura del pino la paso metros a centímetros y después lo multiplico por 3. Como que queda más entendible, no es que la altura del pino la multiplicas por 3. Ponele que compila, todo funciona bárbaro, pero esto, poner los paréntesis, a veces nos da más expresividad, ¿sí? Y esto, bueno, la expresividad es de cada uno. Bien. Si no pasa eso, sería el otro caso, ¿no? El otherwise. ¿Qué hacemos si no pasa eso? Yo como que dividí en dos partes. Sí. Por un lado, llamé de vuelta a peso pino, pero pasándolo en 3. Peso pino, pero pasas el 3, ¿ok? Y le sumé Le sumás metro a centímetro metros a centímetros, de altura menos 3. altura pino menos 3, y acá sí me interesa que esto sea un parámetro, ¿sí? Porque la altura del pino hay que restarle 3 para que sea el parámetro y que ahí lo pase a centímetros, ¿sí? Y todo eso Por 2. por 2, que son los kilogramos, ¿sí? Muy bien. Esto es una forma de obtener el peso del pino, ¿sí? Si le damos a enviar, nos va a dar que peso pino fue solucionado o algo así. Los otros no. Bueno, pero no se cumplen los otros, pero el otro no nos dijo nada de peso pino. Podemos probarlo. Peso pino de 2 nos tiene que dar 600. Maldito. Undefined metal join, nil class strong. Algo murió. Algo murió. Perdón. Esto está bien indentado. No, murió por morir. Ok. Peso pino de vuelta. No tenés code metros a centímetros. Se ve que lo escribí mal.
metros. Ahí abajo está entre paréntesis metros a centímetros. Hay que sacar una R. Gracias. Ahí está. No la iba a ver nunca. Ahora sí. Peso pino 100, 600. Peso pino 5. Me tiene que dar los 1300. Muy bien. Consulta. Logré la solución, pero me dice, obviamente hay cosas que mejorar. ¿Es peso útil? Tiene guardas innecesarias. ¿A qué se puede llegar a referir? Bueno, vamos a verlo. Espere que todavía no hemos llegado a peso útil. Bien. Espero. Bien. Yo les contaba que tal vez esto se puede optimizar de alguna manera. ¿Por qué? Porque en mi cabeza, en la cabeza de Tefi, había una solución distinta. Porque en la cabeza de Tefi pensaba de la siguiente manera, ¿no? Yo pienso, tengo un arbolito, ¿no? Y todo lo que mide hasta 3 se va a multiplicar por 2. Y el resto mide más, multiplica. Y si no, lo resto y lo voy a restar y se va a quedar 0 si no. Entonces, voy a hacer un absoluto. Porque, a ver, un absoluto no. Voy a hacer un máximo. No, un mínimo. Un mínimo no, un máximo. Entonces voy a hacer el máximo entre el peso, altura del pino. El pino. No quiero paréntesis. Altura del pino menos 3 y 0. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo máximo de, por ejemplo, la altura del pino es 2, menos 3 y 0, ¿cuál va a ser el máximo? 0. Si tengo la altura del pino que es 5, menos 3 y 0, va a ser 2. Ay, cuando se digne a andar esto, o otra vez no anduvo. 2. Entonces, ese es mi juego acá. Yo voy a jugar a multiplicar cosas por 0. Entonces, yo acá voy a poner, acá pilla Tefi, voy a poner el máximo de la altura del pino 2 o 0. Ah, pero me caga los 1000. Ah, claro. Ahí sí podríamos usarle el 200 que habían hecho antes, por ejemplo. Y ahí no me cagaría los 1000. Ahí va. O si no, también podrían hacer la altura del pino menos 3. Total, no me importa esto. Perdón. Acá, tiki, altura del pino menos 3. Y 0 acá, y acá sí tendríamos el máximo. El máximo de la altura del pino menos 3 por 200. Y acá lo que haría sería hacer esto también del pino, ¿no? El tema del 3, ¿cuál es el menor? Si da más grande, como por ejemplo, si yo tengo, y juego con esto del mínimo y el máximo, si yo tengo 3 menos 5, 3 menos 5, porque si yo tengo 3 menos 2, yo quiero que me quede el 2. Profe, en ese caso no es necesario, se le pasa solamente la altura y el mínimo 3, y el mínimo, sí, o sea, si la altura es mayor a 3, el mínimo siempre va a ser 3. Ah, claro, se le pongo la altura y sería el mínimo, claro. Sí, ahí está, tenés razón. 2 sería 2, el mínimo, y si no, si yo le pongo 5, la altura sería, uy, pucha, de repente se cuelga Mumuki. Ahí está. Y si yo le pongo 5, que es la altura más grande, por ejemplo, siempre va a ser 3. Entonces ahí sí tendría siempre 3 hasta llegaría el tope 3. Uy, pucha, dale.
Dame bola. Como yo veo que nos estamos complicando mucho, yo lo hice por ahí de otra lógica más simple. Directamente Dale. me fijé si la Ahora lo altura del vemos. pino era menor a 3, lo Ajá, multiplico por 100 y por 3. Si es claro. mayor a 3, le resto 3 y lo multiplico por 100 por 2, más los 900 de los primeros 3 metros. También, es otra forma, son todas formas válidas. Yo lo que se estoy mostrando es una forma de no hacerlo con, ¿cómo se llama? Guardas. Entonces, yo acá voy a querer, no sería el peso pino, sino que sería metros a centímetros del máximo, del mínimo entre 3 y el peso pino. Entonces acá obtengo los metros a centímetros de la primera parte y esto lo tenía que multiplicar por, ahora esto era por 2, esto es por 3. Y podría tener estos números mágicos también como habían dicho en algún momento, que era, por ejemplo, peso de parte de abajo o de peso hasta 3 metros igual a 3 y peso después de 3 metros igual a 2. Y entonces así no tengo números que sean medio raris, que estén ahí dando vueltas, ni nada por el estilo. Peso de hasta 3 metros, peso después de 3 metros, ¿sí? Y esto sería el 3, sí sería el 3 metros. Y esto funciona exactamente igual, si lo envío, me va a decir que no funcionó otras cosas, pero va a estar funcionando la parte del peso pino. Si lo vemos en la consola, ahora vamos a la duda. Si lo vemos en la consola, podemos usar para arriba para ver el tema de las consultas previas que hicimos. Hacemos peso pino 2. Y si se digna funcionar, esto es porque falla la conexión contra el server, ¿eh? Mínimo peso 3. Acá algo pasó. Claro, ¿cuáles son los parámetros de ese min? Ah, peso pino no, es altura pino. Los parámetros de este min, Sí, la altura del pino y 3. ahora sí, pues yo intenté meter peso pino y dije, vos Es que estás llamando de peso vuelta pino- con 3. No, claro, es que peso pino estaba mal. Perfecto, ahora sí me My quedo bad. tranquilo. Ahora sí, peso pino 2, 600 y peso pino 5, 1300. Yo lo estaba pensando así, no lo pensaba por guardas nunca. Yo soy muy complicada en mi vida, lo tendré que hablar con la psicóloga, pero yo lo pensaba así, no con guardas. Pásame tu solución, no me acuerdo quién, que dijiste sobre el tema del 900. Me gustó eso lo del Matías, yo. 900. Y esa Tirámela. la- Y Juan Lorenzo, que la hiciste con un if, también tíramela. Y esa de Minimax la puede pasar por el chat también, así la ¿Está guardamos. mínima? Sí, Sí, obvio. sí, la dejamos guardadita. Gracias. A ver, vamos a ver la de Matías. La de Matías la hizo así. Hizo... Para, está difícil. Ok. Acá estamos spoileando peso útil, la voy a borrar. Lo que nos interesa por ahora es... Ahí me olvidé de pasar de la última parte, la de sirve pino. No, está bien, pero no queremos eso, todavía estamos en peso, altura del pino. Fíjense que acá lo que hizo Mati es... ahí está. Ahí está. Es tratar de ver si el pino es menor a 3 metros, tendría que ser menor o igual a 3 metros. Entonces lo que hace es multiplicar la altura del pino por 100, es decir, lo pasa a centímetros, ¿sí? No hizo la función esta de pasar a centímetros que habíamos hecho antes, y lo multiplica por los 3 kilogramos. Y si tiene la altura del pino mayor que 3,
lo que hace es, en lugar de llamar a peso pino, como ya para saberlo, el peso pino cuando son 3 metros, lo que hace es directamente ya calcularlo porque sabe que son esos, los 900, ¿sí? Que es los 3 metros por 3 kilos. Y después le resta al pino los 3 metros, lo multiplica por 100, es decir, lo pasa a centímetros y después lo multiplica por 2. Ahora, ¿qué pasa con esta solución? Esta solución, primero que nada, es que si la altura del pino pasa y empieza a estar a centímetros, bueno, tenemos que cambiarle estas dos partes, el otro directamente sacaríamos, bueno, sí, tendríamos que sacar el pasarlo, pero esto quedó como una especie de número mágico, ¿no? Este 100, ¿qué será el 100? No nos dice mucho. Estamos analizándola, no significa que está mal, está bien la solución esta. Pero no dije nada, la cuestión es que, yo digo para que todo el mundo entienda que no es que está mal, sino qué es lo que nos da otras soluciones y qué nos da esta, por ejemplo. Esta nos da que es cortísima, súper rápida de hacer, pero este 900 también es medio como random y no sabemos de dónde sale. También. Ahí podrías usar piso pino con... Sí, Maxi. Sí. Continúa. No, digo Dale. que lo que me está faltando... Ahí Estamos con delay, seguimos. No, que ahí podrías usar peso pino con 3 porque sabes que cae en la condición de arriba. Claro. O sea, recursividad. Claro, puedes usar la recursividad acá, peso pino, 3 por una cuestión de que sabes de que te va a dar la primera parte. Entonces no es tan random este número 900. Sí. Sí, no, lo que iba a comentar que por ahí me está faltando acá el hecho de las precondiciones y poscondiciones a las cuales me acostumbré mucho en la materia pasada. Claro, bueno, pero también podemos autodocumentar el código escribiéndolo un poco más expresivamente, ¿no? Por eso también esto de hacer estas funciones, yo le llamo funciones constantes, esto de metros, peso hasta 3 metros igual a 3, es parte de documentar el código, ¿no? Vamos a ver este de Juan Lorenzo que hizo if. Ok. Hizo if, then y else. Bien. Se ve que funciona el if, then, else en nuestro hermoso Haskell, pero no los vamos a querer usar. ¿Por qué? Porque son menos declarativos. Entonces vamos a tratar de hacer nuestras hermosas funciones más declarativamente, ¿sí? Entonces preferimos las soluciones por guardas o este que hice yo, que sacar el mínimo, el máximo, bla, bla, porque son más declarativas que las soluciones que dice if, then, else, ¿sí? Nos da mucho más el cómo está hecho de qué es lo que resuelve. Por eso es que no usamos if, then, else directamente. No las usamos, olvídense que existen, no están. ¿Sí? Pero son todas soluciones válidas, todas compilan, todas funcionan. ¿Sí? Vamos a dejar esta solución por una cuestión de que tiene la de metros a centímetros. A ver por qué. Y tiene la parte de las peso hasta y peso después de, que me parecen súper interesantes para hablar. También podemos poner el corte de los 3 metros, también lo podrían poner como para poder reemplazar este 3, que no quede así, variable mágica, se llaman, cuando tenemos valores así, que no sabemos de dónde son. Bien. Vamos a dejar un tiempito y hagan el tema de es peso útil. Dice, definir la función es peso útil. Recibe un peso en kilogramos y responde si un pino es de ese peso le sirve a la fábrica, ¿sí? Fíjense, los pinos que se usan para llevarlos a la fábrica les sirven los árboles de entre 400 y 1000 kilos. Un pino fuera de ese rango no le sirve a la fábrica. Joan, me interesa mucho que vos puedas resolver esto. Así que una vez que Joan lo resuelva, lo hacemos a vivo. Joan, digo porque me dijo que estaba perdido, nada más, no por otra cosa. Si alguien más está perdido, también avíseme y hacemos la espera.
así no tengo responsabilidad. No, es por una cuestión de que no quiero que se queden. Yo, mientras más me digan, che, no, volvamos mejor, porque entonces yo sé que hay que traerlos para el lado de conocimiento de lo que estamos haciendo todos. Si no, si alguien se me pierde, no sirve de nada. Está bien, está bien, está bien. Bueno, me voy a servir más agua e ir al baño mientras tanto. Consulta técnica. Diga. Seguimos preguntando. En el tema de las guardas, cuando no se cumple por ahí ninguna de las condiciones y no hay un otherwise, ¿qué valor devuelve directamente? Debería no usarse guardas, entonces. Pero, por ejemplo, en el caso que habíamos visto de la función partida esa que sacó en internet, que entre el valor del 3 y el 4 no hay ningún valor. Y pero Y no se le pone un otherwise. ¿Qué valor debería devolver eso? si Si nos se le pone un fijamos 3,5. digamos, en la matemática, si a la función le tirás un 3,5, ¿qué te daría? Una parte en la función, si se le tira un 3,5, no cumple ninguna condición. Entonces no hay ningún valor. Entonces, en este
este caso práctico, si yo lo pongo en el programa, ¿qué pasa? ¿Rompo todo? Explota y está bien. Porque no tiene que devolver ningún valor. Y en los casos de los true false, ¿pasa lo mismo en los booleanos? Pues los booleanos creo que tienen, por definición, un valor ya de por sí, ¿o no? No estoy entendiendo. O sea, ¿vos le querés pasar por parámetro un true o un false? No, por ejemplo, si los argumentos, esto que dicen, bueno, x si es menor o igual a Sí. -1, ahí está devolviendo un valor numérico. Ahora, si yo pusiera o un true, un false en cada condición, y le Acá, mando un argumento, sí, en a en la lo que solución, devolvés. En lo que devolvés es en lo true que o false. devuelvo. Ok. True o false, perfecto. Entonces ya la función sabe que está devolviendo un booleano. Si estás Ahora, si yo le devolviendo paso, true false, no tenés que usar sí, guardas. no hay que estar guarda directamente. No, hay que usar lógica. Porque la lógica ya nos devuelve true o false. ¿Sí? O sea, no usamos guardas, solo usamos el AND, el OR, y ya con eso ya basta. ¿Me expliqué? No me expliqué, me parece. Sí, no, lo estoy pensando si tenés varias argumentaciones, o sea, por ejemplo, en la que es peso útil yo lo usé usando guardas y usando booleanos justamente. Bueno, fíjate de hacerlos sin booleanos, sin A devolver ver, booleanos. Había pasado en la clase pasada, que era, estoy en clase, querían poner acá devolver true, y si no, en otro caso devolver false, directamente devolvían el primero y chau. claro, sí, Y yo por lo que le eso pasé pusimos fue una Yupi. argumentación, Claro, por claro, eso pusimos yupi y ufa. yo lo que hice, si se cumple la condición de testar los 400 y los 1000, devuelve true como que es peso útil, y si Ujú. no, que devuelva false directamente. Y pero que directamente devuelva lo que dice la condición. Si ya la condición devuelve true o false. El azúcar sintáctico, en otras palabras. Es como que a veces siento yo que cuando uno programa y cuando empieza a programar, es como que tiene que asegurarse que sí o sí devuelva true, pero ya te lo devuelve, digamos. Entonces, poner algo if, pasa algo, entonces devuelvo true, else, devuelvo false, no tiene mucho sentido. Devolvemos Claro, directamente la condición y chao. ahí venía la advertencia de por qué tenía guardas innecesarias esa función. Ahí con esa corrección ya me lo marcó como bien. Bien. Yo tengo una duda más de Haskell en Diga. este punto. Ahora escribiríamos algo como es peso útil Ujú. y le diríamos peso pino, ¿sí? Exacto. Pero Porque mi duda es recibe un peso en kilogramos, sí. tal cual. Ahora, peso pino, yo recién arriba lo declaré como una función. ¿Y? Acá, no lo puedo usar. Entiendo Sí. yo. Sí, la puedes usar, se llama la función peso pino, puedes usar. Ah, no, pero ya ahí, ya recibís los pesos en kilogramos, ya está. claro, pero ahí no es un parámetro de Sí. es peso útil. Y no pasa nada que arriba se llame. Ok, Se da cuenta. perfecto. Qué copado. Y si no se da cuenta, le pones un peso, el peso de un pino. Y chao. O un 2, pero. No, un 2 no. Va, yo llegué a un pedazo, pero después me trabé. A ver, diga. Ya está ahí lo pasé por chat. Muy bueno. Bien. Es peso útil. Vamos a ponerle la P mayúscula a peso para usar camel case. Es peso útil. Le pasa el peso pino. Si el peso pino es menor a 1000 y el peso pino es mayor a 400, entonces significa que es un peso útil. Perfecto, es lo que necesitamos, ¿no? A la fábrica le sirven los servers que están entre 400 y 1000 kilos. Perfecto.
¿Alguien tuvo alguna otra opción para hacerlo? No, yo el único detalle que le agregué por ahí fue cambiarle los valores y declararlos al principio como peso mínimo útil en la fábrica y peso máximo útil, por si Muy algún día lindo, cambian. muy lindo, perfecto. Sí, como acá hicimos de peso hasta 3 metros. Muy lindo. Yo usé guardas, ahí lo puse en el chat. A ver, vamos a ver las guarditas. Ah, claro, pero lo que pasa es que decís, ¿sirve el pino o no sirve el pino? Es muy interesante esto, ojo, ¿eh? Va a pasar que es peso útil, después tal vez lo quieras usar. Acá vos estás respondiendo un string, entonces no es algo booleano, verdadero o falso. Y los verdaderos y falsos son más fáciles de utilizar que los strings. Entonces, si no, después vas a tener que comparar con que sea igual a sirve el pino o sea igual a no sirve el pino, en lugar de que sea true y false y chau. Claro, si es lógico, ya al toque te devuelve el valor verdadero o falso y lo retornás. Claro, école. Vamos a verlo cuando sea O sirve sea que, pino. o sea que mi función devuelve un true, un false, sí o sí, ¿cierto? La función que habías hecho vos, John, sí. Sí. Ah, ok, ahí era donde estaba trabado. No sabía si tiraba true o false. Ok. Mirá, lo probamos en la consola. Vamos acá, es peso útil. Por ejemplo, algo de 100 kilitos. Vamos a decir que es falso. Algo de 1000 kilitos. Vamos a decir que es verdadero. Algo de 10.000 kilos. Vamos a decir que es falso. Genial. Y Bien. cualquier cosa en el medio, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí. 800, 400. Ah, 400. Ah, dale, Mumuki. Dame bola. Ahí está. 400 bien. 400. A ver, 399. Debería dar mal. Que no es. Y es peso útil 1001 debería dar que no es. Perfecto. Bien, ahora nos queda la última función y dice, definir la función sirve pino que recibe la altura del pino y responde si un pino de ese peso le sirve a la fábrica. Después dice, como condimento, definir sirve pino usando composición de las funciones peso pino y peso útil. Yo no les voy a pedir que usen la composición, sino que sí les voy a pedir que usen peso pino y es peso útil, porque ya definieron eso. Entonces, ya sería más fácil. Ja, 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 ja. Vamos a ver, modificar el calendario. Oh, hay un fe de ratas.
No, malísimo. Bueno, lo corrigieron. Consulta curiosa mientras esperamos. Seguimos esperando. ¿El lenguaje Haskell tiene alguna salida productiva? ¿Se usa mucho en empresas o es un lenguaje más bien nuevo? No, se rehúsa. Es la primera vez que lo escucho. Es de los 80, Haskell. Y acá, en la página de Wikipedia, Momuki está hecho en Haskell, por ejemplo. Dice todas las personas que los lugares donde las usan, no las personas. ¿Pero se usa más a fines educativos o...? No, productivos. Bueno, o es mi internet o es la salida al país. No, es Firefox, tiene que usar Google. Bien, pip, 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 pip. En lugar de... El listado hermoso. Había un... Otra vez en la de inglés. A ver. English. Acá dice Facebook implementa el programa Tipan en Haskell y está en open sourceado. Y GitHub tiene la semántica. Semantic es una librería de análisis e interpretación de código maligno, digamos, malicioso podría llegar a ser. Bueno, había una lista.
¿Trabajó alguna vez en Haskell, además de lo que es la facultad? O sea, ¿en algún otro trabajo tuvo que implementar Haskell? No, no necesité utilizar Haskell nunca, pero sí programación funcional. Ay, odio que no esté listado. Está en algún lado. Yo no me acuerdo de haberlo visto. En algún lado está. Eh, Acá está. Haskell in the industry. Acá está. Gracias. Este es. Haskell in the industry y es un compilado de todas las personas que usan, de todas las, digamos, empresas que usan Haskell. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Google, por ejemplo, tiene varios proyectitos en Haskell. A ver, alguno que más. Intel es un compilador de Haskell. Multicore, bla, bla, bla. No, eso no me interesa. Hay cosas más interesantes. Para serialización. Pero bien, para leer para rato. Me encanta que acá está la pregunta hecha. Me encanta que le da el por qué usarlo. En lugar de por qué se usa dónde se usa en el mundo real. En lugar de decirle dónde se usa, le dice por qué usarlo. Qué gracioso. Bueno. Bien, ¿se hizo sirve pino? ¿Joan? Joan, encima tenés el avatar más creepy del universo. Ay, no te escucho. Perdón. No, recién corté con una llamada de laburo, perdón. Ah, pasa. Es un garrón eso. Bien. Vamos a ver, sirve pino, ¿no? Dice, el pino sirve si recibe la altura del pino, entonces le pasamos la altura del pino y responde si un pino de ese peso le sirve a la fábrica. Entonces dice, es peso útil y le pasa el peso del pino con la altura del pino. Acá vamos a ponerle paréntesis, espacio, perdón, y el paréntesis no es necesario. El peso del pino le paso la altura del pino. ¿Sí? Enviamos y nos va a decir que está bien, pero que se podría mejorar. Ah, bueno, no me dice. Ok, bueno. No chequea que esté usando la composición. Bueno, ok. Está bien, señor Haskell. Haga lo que usted quiera. Bueno, el 16 y el 17 se los dejo para que hagan en casa, para que traigan las dudas, ¿sí? Ya sé que casi dijo que no les pudo salir. Tal vez traten, o sea, casi tal vez le gustaría bueno que lo pongas en el foro, entonces así
alguien más trata de solucionarlo y te ayuda, o lo que sea. Vamos a leerlos y voy a poner enseguida apenas entro, así, reiniciar. Antes, ¡Ole! hay otra solución que pusieron que no la entiendo. ¿Qué solución? Dice Silvia Pino igual, claro, la otra. La otra, la que puso Maxi Torres Díaz, no la vamos a dar bola, la vamos a ver después otro día. Ahí los pude resolver menos el 17, dice. Ah, bueno. Es cuadrado perfecto, dice escribir la función es cuadrado perfecto, que responde si un número es un cuadrado perfecto, la definición está ahí, lo cual cumple cuando su raíz cuadrada es un número entero. ¿Sí? Tienen que ver cómo hacer la raíz cuadrada, y después 17 días... Ups. Es interesante, trabajamos con 3 números que representan el nivel de un río en 3 días consecutivos. Otra vez, los ríos y los días. Cada medición es un entero que representa una cantidad de centímetros. Contamos también con una función dispersión que, dado 3 números, devuelve la dispersión. No hay que definirla. Oh, ahora ya la tenemos. Entonces tenemos la dispersión entre 22, 280 y 292 y nos dice cuál es la dispersión entre el mínimo y el máximo. ¿Se acuerdan? La que hicimos en el 14. Bueno, si funciona Mumuti, los da. Definí las siguientes funciones que reciben los valores de los 3 días y nos responden si son días parejos, locos o normales. Son días parejos si la dispersión es chica, menos de 30 centímetros. ¿Sí? Estos son centímetros. ¿Sí? Si recibe los 3 cantidades de centímetros, la resta va a ser en centímetros. Después dice, son días locos si la dispersión es grande, más de 1 metro. Ojo, metro. Esto devuelve centímetros la dispersión. Días normales si no son ni parejos ni locos. Oh. Fíjense, la dispersión de un día parejo, días parejos, dispersión que vuelve dispersión de 110, 98 y 100, nos va a dar menos de 30, nos da 12. No, día normal, 1, 200, 500, no nos tendría que dar más de 1 metro, 299, ¿sí? Así que deberían jugar con eso. Murió la pantalla. Otra vez la chamadre. ¡Te odio, Google! Oh, thank you. Mi mamá a Google le llama Dios Google, porque le resuelve todo. Ahí lo llevé, lo resolví en los paréntesis, dice Katherine. Suele pasar, los paréntesis son malditos. ¿Sí? Fíjense que Monkey siempre tiene acá una pistita. ¿Sí? Y les da una pistita si no pudieron, o sea, si trataron y no pudieron. O sea, solo cliquenla si no pueden. No lo hagan porque sí. Bueno. Eso les pido, si tienen muchas ganas, de que lo hagan en sus casas y que cualquier cosita que no puedan resolverla la pongan en el foro. Recuerden que tenemos dentro de lo que sería funcional el foro del paradigma funcional, en donde pueden crear acá un nuevo tema y poner, por ejemplo, no sé, guía 2, ejercicio 17 días, se llama, ¿no? ¿Se llama así? Bien, sí. Entonces, ya sabemos que es de la guía 2, del 17, y ponen lo que pasó. Y ponen, qué sé yo, no sé. Bla, 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 bla. Ponen el código. Bla, 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 bla. Toda la bola, ¿no? Pueden poner print de pantalla, porque pueden cargar imágenes, ¿sí? Pueden hacer lo que quieran y entonces lo envían. Y después de esa manera puede algún compañero o compañera agarrar y ver lo que hicieron y tratar de ayudarles como para que puedan continuar trabajando. Bien, vamos a parar la grabación, porque entonces sí detenemos la parte de consulta. Ah, perdón, mentira, no voy a detener la grabación. Voy a decir, ¿tiene alguna consulta más sobre ejercitaciones?
No, por ahora no. Creo que es más de practicar, de seguir practicando. Sí. No, por ahora no. Sí, hay que practicar un montón. Callen ahora, hablen para siempre. No. Hablen ahora o hablen en el foro después. Por mi parte, ninguna duda más. Bien. Alguien que diga yo, si tiene alguna duda. Bien, dejamos de grabar. Entonces queda esta grabación. No le subí la del martes. Ay, qué mal.